Buenos días mi gente maravillosa, mil pero mil bendiciones. Soy la profeta Leonor Santa María. Apóstol Dr. José Ramón Santa María. Aquí estamos el dúo dinámico para compartir contigo este pancito diario que cada día viene a nuestra mente. Nosotros lo cuestionamos, lo analizamos y nos damos cuenta que esa palabrita que vino a nuestra mente tiene mucho sentido. Y vamos a hablar acerca de el refugio que la misma Biblia nos dice que es lo que ayuda a nuestras vidas con relación a las ansiedades, a las angustias, a las tristezas y a todas aquellas cosas que en nuestras vidas pasan constantemente. La angustia es algo que pasa constantemente en nuestra vida por una u otra razón. Y la razón es que pues no entendemos o no comprendemos o no podemos lograr nuestros objetivos. Entonces tenemos que buscar un refugio. El refugio no lo puedes buscar en tus amistades, en tus familiares, en tus amigos. Lo tienes que buscar en las escrituras, en la Biblia, en la palabra, porque ahí te va a dar la respuesta de lo que tú necesitas para que superes la angustia que tienes dentro de tu corazón. Nosotros tenemos que tener en cuenta que primeramente el ser humano por naturaleza se deprime por cualquier circunstancia. Una contienda, una pelea, un fracaso, una necesidad que puede ser verdadera o aparente, pero todo eso va produciendo en el ser humano esa ansiedad. Por eso la palabra nos dice que no estemos ansiosos por nada, sino que estemos siempre contentos, agradecidos con el Señor, con lo que tenemos. Pero acordemos también que estamos viviendo en estos momentos situaciones difíciles en el mundo entero, y eso produce en el ser humano angustia por la incertidumbre en que nos encontramos. El ser humano necesita algo y la gente va donde el psicólogo, va donde el psiquiatra, le mandan pastillas, una cantidad de cosas, y lo que hace es que nos enloquecen más. Exacto. Nosotros tenemos que confiar en qué, en la palabra, en lo que nos dice nuestro Padre Celestial, porque lo que está en la Biblia, ¿qué es? Es la palabra, es las recomendaciones que Él nos da para cada situación. Ahora, todos necesitamos siempre un refugio. ¿Refugiarnos en quién? En Dios. Refugiarnos en la palabra. Cuando tengas una pequeña incertidumbre aquí en tu mente, ves directamente a refugiarte en la palabra, en las escrituras, en la Biblia, como tú le quieras llamar. ¿Por qué? Porque ella te va a dar la respuesta para que la angustia en ti no crezca. A la hora que dejes crecer la angustia, déjame decirte que la pierdes, porque no vas a saber cómo deshacerte de ese sentimiento o de esa, no sé cómo decirte, sentimiento o eso que te atormenta en tu cabeza, que te llena de angustia. Dice la palabra en el Salmo 34:17, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Salmo te está diciendo que lo hagas. Exactamente. Dice en el libro 1 de Pedro 14, 12, 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros, cuando vemos lo que nos dice la palabra y controlamos nuestra mente, porque nuestra mente es fugaz, si tú le dejas caminar, una cosita pequeña se va convirtiendo como una bola de nieve que rueda por la colina, ¿no? Sí. Nosotros no podemos dejar que la mente empiece a imaginarse cosas, sino controlarla. ¿Cómo la controlamos? Con la palabra. Es decir, ¿qué nos dice el Señor que hagamos? Por nada estés angustioso, por nada estés en angustia. Piensa que yo, así como sustento toda la creación, la naturaleza, los aves, los peces y todo, y los alimentos y todo, ¿cuánto más con vosotros que sois mis hijos? Dice la palabra. Exacto. Entonces la Biblia es el libro que nosotros tenemos que acudir cuando percibamos ese sentimiento de angustia. Tú no lo puedes dejar pasar, porque si lo dejas pasar, eso se te va a volver una bola de nieve en tu cabeza y no vas a poder controlar las emociones. Entonces, ¿dónde está tu refugio? Tu refugio no está en que vayas donde una amiga, donde un amigo, donde el cura, donde alguien específico que te dé un consejo. No, tú tienes que ir a lo que dice la Biblia con relación a el refugio y a la angustia.
Tienes que ir ahí. ¿Por qué? Porque si tú no vas, cuando tengas esa pequeña ansiedad, cuando tengas ese pequeño lío aquí en la cabeza, tú tienes que ir inmediatamente. ¿Qué es lo que dice las Escrituras con relación a eso? Porque Él es tu refugio, Él es nuestro refugio, Él es nuestro refugio que nos guarda, que nos preserva, lo dice las Escrituras y está claramente definido, como el texto que acabamos de leer. Fíjate, cuando nosotros estamos en angustia perdemos las fuerzas. Las fuerzas. Se pierde el ánimo de trabajar. Y sí, viene una debilidad y podemos llegar hasta la depresión, que ya es una cuestión más grave. Más grave cuando se entra en depresión. Y este va a ser un año de depresiones por todas las circunstancias graves que se van a presentar. Entonces tenemos que evitarla. ¿Cómo? Consolándonos, tomando fuerzas en la palabra. Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esto no es ilusión, esto no es algo que una palabrita que te dice alguien, léela para que te consuele. Es el Padre el que te está diciendo, porque la Biblia todo es revelación, acordémonos de eso, que se lo dio a los profetas y está escrito. Y cuando tú la aplicas, ella trae su propia recompensa, la consolación. Si Él dice que te va a consolar, que no estés angustioso por nada, que siempre estés gozoso, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre ti. Tenlo por seguro que eso es así, porque todo es por fe. Si tú la aplicas con fe, la misma fe va a hacer que ese beneficio que está en la palabra llegue a ti y se produzca el resultado positivo. Exacto. Entonces, ¿en cuántas personas tú te habrás refugiado cuando has tenido problemas, cuando has tenido circunstancias? ¿Cuántas personas has ido a buscar a tu amiga, a tu mamá, a tu vecina, al brujo, al hechicero? ¿A cuántas personas tú has ido pidiéndole que te den un refugio, pidiéndole que te den un consejo, que te den una directriz? El refugio, el único refugio está en las Escrituras. No hay más nada, porque la palabra, cuando tú la lees, te penetra dentro de tu ser. Eso evita que la angustia se desarrolle. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que queremos decirte? 3 palabras clave: el refugio, la angustia y las Escrituras. Esas son 3 palabras muy claras que las debes tener aquí en tu mente para que tú puedas enfrentar cualquier circunstancia que posiblemente estás enfrentando. No tienes derecho a vivir una vida de amargura, no tienes derecho a vivir una vida como si estuvieras desamparado. No, hay un refugio que el Padre preparó para todos los hijos de Él. O el Padre o Dios, como tú le quieras decir, lo preparó de antemano con el único fin y propósito de que tú te refugiaras en lo que dice las Escrituras o la Biblia, su palabra. Ahí está, y cuando leemos estos textos tenemos solo 2 alternativas: o creemos o no creemos, o aceptamos la palabra y vivimos de acorde al consejo que la palabra nos está dando, o simplemente tratamos de resolver los problemas que no lo podemos resolver porque ya hay una parte en tu mente que está afectada y es la angustia. Y la angustia es una plaga terrible, es algo que no te llevará a nada bueno. Fíjate, ¿por qué viene la angustia? La angustia viene por la falta de creer, ¿no? En lo que somos, ¿verdad? En quién es el Padre Celestial, porque como no lo vemos, y todo eso es por fe, entonces cuando tú temes, porque no te sientes respaldado, porque no confías en el Señor, entonces te empieza a dar temor. Y el temor, dice la palabra dice que si dudamos, simplemente por la duda, nada vamos a recibir. Ahora, el temor es algo funesto, porque cuando tú temes es que no estás confiando más en tu Padre Celestial, porque Él es tu protección. Dice la palabra en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo está diciendo Él, y Él no es mentiroso, Él no miente. Pero tú no lo crees. Si tú no lo crees, no te va a producir los beneficios que esa palabra trae. Si tú la aplicas con fe,
tenlo por seguro que no vas a tener angustia porque Él te va a sustentar y te va a resolver el problema que te está produciendo esa angustia. Exacto. Entonces, fíjate que te hemos mencionado varias veces las mismas 3 palabras que son las que tú posiblemente necesitas, las que nosotros necesitamos, las que todos los seres humanos necesitamos. Refugio. Refugio, el refugio no es el dinero, el refugio no es tu trabajo, el refugio no es el amigo que te quiere dar la mano o la amiga que te quiere dar la mano. El refugio está en lo que las escrituras dice. Ahí está el refugio, ahí está el refugio tuyo. Ahí es donde está todo en lo que tú puedes cuando sientas una necesidad imperiosa. Tienes que buscar inmediatamente, decir, ¿cuál es la razón de la angustia que te empezó ya? Porque posiblemente estás angustiado, estás angustiada. ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás angustiada? Y tienes que mirar, bueno, ¿de dónde vino esa angustia? ¿De dónde vino esa angustia? Es porque no estabas bajo el refugio de lo que dice la palabra, sino que estabas confiando en el amigo o la amiga que te dijo, yo te voy a ayudar, te voy a dar un puesto, vas a ascender, vas a esto. Te pusiste en manos de personas y no te pusiste en las manos de Dios. Fíjate tú, en Filipenses 4, en el versículo 6 en adelante por ahí, dice que por nada estés angustiados, por nada. Regocijaos, dice la palabra, por nada estés en angustia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que controlar la angustia para que venga, entonces dice, y entonces la paz, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre ti. Pero primeramente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, controlar nuestra mente para que no se produzca la angustia, pensar, este es mi padre, Él me sustenta, Él dice en su palabra que Él sustenta toda la creación, que yo soy su hijo, etcétera. Tienes que meditar la palabra para convencer a tu mente de que acepte lo que le está diciendo el Espíritu. Exactamente. ¿No? Y entonces cuando tú tienes que ejercer esa acción de poder sobre tu mente para controlarla, para que la angustia ceda. Porque si no, lo que vas a terminar es donde un psicólogo que te va a mandar pastillas, que te va a mandar para calmarte, y eso se va a cada día agravando más, se convierte en una costumbre. La persona llega un momento en que ya no le hace efecto determinada cantidad, tiene que tomar más y más hasta que tiene que ir a un psiquiatra. Va aumentando la dosis. Conforme se van alargando los problemas, entonces se va pronunciando más fuertemente esa angustia hasta que llega a la depresión, y es más difícil para curar la depresión. Exactamente. Entonces, si tienes un poquito de angustia, mira que te la hemos mencionado muchas veces, atiéndela a tiempo, atiéndela a tiempo. Ves al refugio verdadero que es Dios, que es tu Padre Celestial. El único que te ha cobijado y te preserva es Él. Así que esperamos que esta palabrita tú la medites, que la analices y que la cuestiones, y no permitas que la angustia vaya creciendo, porque cuando la quieras atacar va a ser demasiado tarde. Ahora, acuérdate una cosa, que la angustia perjudica tu hogar, perjudica tu trabajo, salud, perjudica toda tu vida. Porque si tú estás en angustia, entonces vas a estar en la casa, no te van a poder hablar, te desesperas, contestas mal, sales de pelea con tu esposa, maltratas a tus hijos, viene la gritería, la pelea, y eso es funesto. Llegas al trabajo, no haces las cosas bien, desobedeces las órdenes, hasta peleas con tus compañeros, desobedecer las órdenes del jefe, en fin, terminas botado del trabajo y viene la complicación. Entonces cada día esa angustia, te vas a angustiar más por todas esas circunstancias. Entonces, esta es palabra del Eterno. Nosotros, todo esto que hacemos es una reflexión. Exacto. Es un pancito pequeña diario para que tú lo medites. No es que lo escuchaste ahora y ya y se acabó, no. Sigue en el día meditando, porque se te van a presentar circunstancias que te van a producir esa angustia. Entonces tú empiezas a controlar a través de la palabra que tienes revelada, porque si no tiene que buscar versículos que te apoyen en cada cosa y meditar en ellos. Pues si no te sabes ningún versículo ni sabes dónde encontrarlo, entonces tienes que ir en la Biblia. Entonces tienes que ir donde el amigo, hombre, mira, me pasa esto, y entonces te recomiendan mal, te hacen cosas que no son convenientes. Refúgiate en la palabra, porque es el Padre Celestial hablándote, que es el mejor psicólogo. Y eso es lo que evitará que la angustia crezca en ti. Amén. Así que si tienes un poquito de angustia,
sacará rapidito de tu ser porque te va a hacer mucho daño. Amén. Bueno, mil bendiciones a todos. Gracias a los que están en YouTube, los que están en Facebook en estos momentos. Y por favor, suscríbanse y denle like a la campanita para que esta noticia llegue al mundo entero. Porque todos en una o en otra forma hemos sufrido de estas pequeñas cosas. O sea, nos refugiamos en brazos de los que no debemos refugiarnos y en el único brazo que debemos refugiarnos es en el del Padre Celestial o Dios, como tú le llames. Así que mil bendiciones y te invito también, como siempre, como de costumbre, a nuestra página web mypanglobal.org. Ahí está todo lo que nosotros ministerialmente hacemos y nos gustaría que tú revisaras nuestra página porque tenemos a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a las escuelas, los intercesores proféticos, la consejería, absolutamente todo lo que tú necesitas. Bendiciones. Bendiciones. Cuídate mucho de la angustia. Amén. Bye. Bendiciones.